Mm, mm, mm. A ver ahora. Ahora sí, creo. A ver. Vale. Pues silencio aquí. Vale. Ya está. Listo. Pues podemos ir empezando. Pues nada, salud a todos. Espero que estén bien. Vamos a empezar un poco con la primera reunión de Un Mundo Feliz. Para esta reunión había que tener leídos los primeros 7 capítulos, incluido el séptimo. Digamos que en principio se centra todo un poco en la construcción del mundo, ¿no? Del cosmos que construye aquí Aldo Huxley. Y pues nada, vamos a ver un poquito los temas que vamos a tratar. En principio voy a introducir un poco la obra, además. Luego vamos a entrar con lo que es el mundo, los puntos pues las características principales que tiene el universo. Luego Matías va a hacer un pequeño análisis lingüístico, como buen estudiante de lengua y literatura que es. Luego haremos un pequeño análisis de personajes, ¿no? Ver cuáles son los más importantes que se nombran en esta parte del libro. Y luego vamos a hacer como les comentaba fuera de cámara, la inevitable comparación, que es la de Un Mundo Feliz y 1984. Un poco por encima, si surge un poco de debate, no sé. No sé cuál será la posición de cada uno. Ya luego las compartimos. Y bueno, cierre, sí, terminar y ya. Vale, pues un poquito de introducción, ¿no? El contexto de esta obra. Pues bueno, se concibe un poco en la época de entreguerras, ¿no? El auge de la tecnocracia, que es esta idea de que un poco tiene que haber un consejo técnico, ¿no? Que debe controlar la sociedad y las decisiones que se toman un poco, ¿no? La típica excusa de la ciencia, que ya veremos que incluso se personaliza en algunos personajes, ¿no? Y pues los auges de los totalitarismos de esa época y demás. Tampoco es un poco el contexto para que se entienda. Bueno, también un detalle, esta novela es previa a 1984, se escribe antes que 1984, pequeño detalle de cara a la comparación. Luego el objetivo de la reunión va a ser un poco analizar la construcción del cosmos, entiéndase el cosmos por el mundo, analizar por encima los personajes que aparecen. Hay personajes muy importantes que no se van a analizar en esta parte porque no han aparecido, para que ya se haya leído la novela completa. Si ve que falta alguien, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el salvaje, ¿no? Tampoco quiero hacer spoiler para los que no se han leído todo lo que queda de novela. Y pues también comparar, como ya he dicho, con 1784. Vale. Para luego hacerse esta pregunta, ¿no? Que es la pregunta central, ¿qué sistema es más inexpugnable, ¿no? ¿Qué sistema es el que te seduce o el que te oprime? Sería un poco la dicotomía que vamos a plantear. Pero bueno, esto es un poco para que vean por dónde queremos llevar el tema. Por supuesto, les digo, en cualquier momento, tanto a mí como a Matías nos pueden interrumpir. Tienen el botón ahí de levantar la mano, se les da la palabra. No es una charla, no es una clase, es simplemente para ir introduciendo el tema y que puedan pues, dar sus aportaciones, incluso hablar más que nosotros si les apetece. Bueno, así por encima voy a nombrar un poco los elementos principales del mundo, ¿no? Que son la ectogénesis. La ectogénesis, pues, es la concepción de un niño fuera de un útero, ¿no? Un útero artificial y demás, que es lo que vemos en la novela. Y el tema del sistema de castas, que no solo un sistema de castas a nivel social, sino que existe un condicionamiento incluso biológico y genético, ¿no? En las personas. O sea, son castas forzadas a más no poder. Luego vemos el condicionamiento psicológico, ¿no? Que se ve, pues, la hipnopedia, lo que se le va enseñando a los niños, ¿no? Al principio del libro vemos el tema de las descargas eléctricas que se les dan, ¿no? Para cuando ven elementos que deberían rechazar. Y bueno, esta moral irracional, ¿no? Este elemento me acuerdo que lo hablaba con Matías y Matías lo destacaba, ¿no? Cómo no se justifican los valores dentro del mundo, sino que simplemente se, se dan como ciertos, ¿no? El tema del Soma súper importante. De hecho, en la edición que pusimos aquí de portada, pues, fue el elemento más destacable que quisieron tomar para poner eh, como imagen, que bueno, representa un poco el placer, ¿no? El placebo social de alguna manera.
La abolición de instituciones como la familia, la religión y el arte, ¿no? El rechazo absoluto al pensamiento propio y y a elementos como estos, y luego el consumismo extremo, ¿no? Pues eso, pues en cada punto que analicemos vamos a hacer un poquito una pregunta, por si alguien quiere comentar algo. Y la primera pregunta que habíamos hecho es si este mundo es un poco una utopía materializada del comunismo, que sería una sociedad utilitarista al máximo, subordinada a un supuesto bien común. No sé qué opinan sobre este tema. Pueden comentar, no sé, si incluso el propio Matías quiere decir algo. Bueno, de hecho la pregunta la hice yo, porque sí es verdad que identifican analogías con lo que es el comunismo, por ejemplo, la idea del bien común o la voluntad común, que es al que está subordinada la sociedad. En este caso sería la producción y la eficiencia máxima. Por eso, por ejemplo, tenemos los puntos como el consumismo extremo, que desde la niñez a los niños se les inculca el consumismo, no el ahorro, porque el ahorro, como diría Bastos, te permite medrar y crear un proyecto de vida personal. Eso no es lo que se quiere aquí. Aquí lo que se quiere es consumir y producir en un ciclo interminable. La vida individual da igual. Y es una sociedad tremendamente utilitarista, al igual que el comunismo, pues precisamente por eso, porque está subordinada al bien común, que es la producción, la eficiencia y la industrialización. No sé cómo lo ven los demás. No sé si hay alguna otra visión del tema. Yo creo que está claro. Si nadie tiene nada Sí, que decir, seguimos. yo Ah, creo que queda completamente claro, sobre todo con frases como lo de todos pertenecen a todos, esa manera de llevar el consumismo así a ese extremo, el hecho de que hasta la gente sea propiedad del Estado, que realmente es eso, porque pertenecen al Estado y son parte, y todo depende tanto en la comunidad. Entonces creo que sí, desde luego es una versión materializada llevado a lo bestia, así que bueno, ya sí. creo que no aporta mucho. No, Steven. Mientras lo leía, buenas tardes con todos, me acordé de un poco cierta filosofía asimismo oriental que indicaba la creación del Estado o comparaba al Estado con una familia, el Estado como el padre de todos. Entonces me parece curioso que en esto, bueno, en esta analogía, Ford me parece que es el nombre, es cómo tomó este eje central de todo, religión, básicamente, adoración. Así que sí, yo concuerdo mucho con lo que estaba diciendo Matías, sino que en este caso sí resaltaría un poquito. No sé si lo van a tocar también el tema familia y sociedad más adelante, para ver si... Bueno, en principio no teníamos nada. O sea, lo tenemos aquí como un elemento, ¿no? Pero si quieres comentar algo, por supuesto, claro. Sí, Iván. Es que centrado en la pregunta en sí, el objetivo propio que hasta definen es eso, es la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y eso al fin y al cabo es el utilitarismo llevado al extremo. Así que Claro, ahí está. Y antes de pasar a la sentida positiva, simplemente me gustaría aclarar el punto de la moral irracional, porque a mí me parece muy importante que la hipnopedia al principio se introduce como un método fallido, porque se aplica con ciencias razonables y, por ejemplo, con datos geográficos, ¿no? Y el niño no es capaz de comprenderlo porque no entiende la ciencia que le están enseñando. Entonces, la moral irracional yo creo que se basa en que el sistema no quiere que pienses, quiere que repites, y de hecho es lo que vemos a lo largo de toda la novela, ¿no? Viene siendo el tópico que, por ejemplo, Lenina cita mucho las frases hipnopédicas, que son como frases sapienciales, pero no la entiende, no profundiza en ella. Realmente quien reflexiona es Bernard y por eso mismo acaba saliendo del sistema, porque ve que son ilógicas e irracionales. La moral irracional en la que se fundamenta Un Mundo Feliz son básicamente repeticiones diseñadas para analfabetos o personas que no reflexionan, están distraídas constantemente o drogadas con soma. Simplemente eso. Sí, Miguel. Está silenciado. Y llevado eso a la realidad, al mundo donde vivimos, entonces tenemos el fútbol, tenemos la Major League, tenemos la NBA, tenemos
toda esa cantidad de distracción que nosotros en el psicología del éxito le llamamos distractator, el monstruo de la distracción, ¿no? Entonces nos la pasamos distraídos con cualquier cosa, con eventos, las mujeres con los eventos de belleza, y entonces es donde desenfocamos, perdemos el foco de construir nuestra propia vida y entonces hacemos responsables al Estado. Y entonces es donde el Estado interviene más en nuestras vidas, porque nosotros entonces distorsionamos la realidad, nos distraemos con cualquier cosa, nuestra vida va pasando, la edad que ustedes tienen ahora se les pasa, llegan a la edad mía, y entonces muchos le echan la culpa a cualquier cosa, menos a hacerse responsables de sus propias decisiones, la que haya sido, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay que tomar conciencia, llevarlo esto a la realidad, al mundo que vivimos y saber qué se está aplicando y qué no se está aplicando. Porque dentro de la misma estructura, el sistema educativo, si se le puede llamar educativo a ese sistema, que para mí es un sistema adoctrinamiento, hace exactamente lo mismo, nos distrae del verdadero aprendizaje y lo que nos hace repetir. Y el que se salga de la línea de repetición, entonces es un libertario. No, ese es un hijo de puta. Bueno, vamos por orden. Primero tenía Ignacio el turno y luego se lo Eh, damos a ti. sí. Miguel, eso que comentas por ejemplo, del fútbol y demás, yo lo veo más como soma, en el sentido de que efectivamente te distrae, te mantiene así Sí, atontado. a eso me Eh, refiero, Ignacio, sí, a Soma, exacto. claro. Sin embargo, lo de el condicionamiento, la hipnopedia, la moral irracional, es toda la matraca esta de eslóganes que repiten sin pensar, ¿no? O palabras huecas como la solidaridad, ni una menos, el estado presente. Se me ocurre alguna más, ¿no? No es magia, son tus impuestos, patriotismo de pulsera, todo este tipo de repeticiones, de píldoras que repiten como loros, pero que no aguantan ningún tipo de análisis más allá de ese. Mantras, son mantras. Exacto. Y vamos, tenemos miles de ejemplos a día de hoy, quiero decir, no tantos que diría que ya está superado un mundo feliz por la, por la izquierda, vamos, está adelantado. Luego comentamos algo sobre eso, sí. Steven tenía la mano. ¿Eh? Sí, perfecto. Sí, justamente con la intervención que mencionaban del tema de educación, me pareció bastante interesante por el tema de la repetición y cómo siento que también el sistema de educación a veces queda un poco obsoleto, considerando con todos los conocimientos y el mundo tan vibrante y cambiante que hay hoy en día. Entonces sí lo hallo bastante coherente. Ahora que mencionan también el tema del soma, tenía otra analogía, pero se me escapó con la última conversación, entonces si la recuerdo más adelante la voy a estar conversando. Ok. Les recomiendo un documental que está totalmente gratis en YouTube que se llama Un crimen llamado educación. Si alguno lo ha visto, seguramente podrá dar fe de que es un gran documental. Ok, pues lo apuntamos. Entonces, Vi a Miguel, ya me Eh, acordé de lo que iba a hablar. El Soma comparado con TikTok, en este caso. Cómo fue creada ah, esta red social, que precisamente toda red social, el algoritmo busca que tú estés dentro de ella. Entonces, ¿para qué? Para que precisamente, básicamente pases más tiempo, más horas ahí, y eso ellos lo capitalizan de diferentes formas, más allá de nuestros datos personales, etcétera, etcétera. Pero Solo que precisamente TikTok fue creada para ese fin, para que la persona tenga un shock constante bueno, se me fue el nombre, lo que nosotros nos produce felicidad, dopamina. a corto plazo. Exactamente. Shock cortos de dopamina, mostrándonos las cosas que a nosotros nos importan, nos interesa, en temas generales. Por eso es que, bueno, la popularidad de TikTok se disparó por las nubes y ahorita es una de las redes sociales que más tiempo nos da. Otra es la formación del formato, cómo verdaderamente ahorita son personas que están 6 a 8 horas al día solo en esta red social y escapadas de la realidad. Coges el teléfono y te escapas totalmente, ves un mundo mejor, ves cosas que quieres tener, ves cosas que compras, incluso ahorita TikTok te da direccionamiento de compra, y bueno, cositas así. Yo lo compararía ahorita en la realidad, el Soma con TikTok. eso también está pasando con el club de lectura, ¿vale? Que nos está quitando el tiempo, nos mete aquí.
Bueno, Matías. Pues antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque es aquí el único lugar en que se menciona la religión, a mí me gustaría plantear si realmente se elimina la religión de esta sociedad. Lo planteo sobre todo recordando esas escenas en las que la gente se congrega en cantos comunitarios y hacen bacanales, literalmente, alabando a lo que sería Ford, que es como una sustitución del dios. Y también me gustaría una segunda pregunta, y es si realmente una sociedad puede existir sin religión, porque si esto cuenta como sustituto de religión, entonces lo que cabe plantearse es si siempre es necesaria la religión para una sociedad. Bueno, Ignacio era el primero que tenía algo que comentar. Sí, ese es un muy buen punto. Yo, de hecho, una de las, como de las opiniones habituales de los ateos, así es decir que, o pensar que una vez se desprenda de religión al hombre, pues este se va a convertir en un ser así como muy lógico, muy racional, va a ser una sociedad así todo muy ordenado, así como en un mundo feliz, ¿no? Todo muy científico, todo muy así. Pero la realidad es que cuando se te vacía de eso, te lo llena cualquier otra cosa, cualquier mierda te lo llena. Y, y generalmente además tiene los mismos tics o las mismas características que se le suele criticar a las religiones, como que los propios ateos le critican a las religiones como uno de los motivos para ser abolidas, ¿no? Aquí al fin y al cabo, tú mencionabas a Ford, también tienen como sus propios, ¿no? Como sus propios santos o sus propios patrones o sus propias deidades. Tienen toda la mitología, además, tienen como toda una mitología verbal creada alrededor de la producción, del consumo, en este ejemplo, ¿no? Pero a día de hoy también estamos viendo cómo, por ejemplo, cosas como el wokeismo o el ambientalismo, pues tienen mismos comportamientos de secta o de religión o de herejía del cristianismo, ¿no? Tienen su santoral, tienen su, no sé, ¿qué te digo yo? Hoy ahora se dan cuenta que en vez del San no sé qué o San no sé cuánto, es el día del gato, el día del profesor, el día de la tierra, el día de... Van sustituyendo todos las mismas cosas, ¿no? Tienen su pecado original, tienen su paraíso, tienen ¿cómo se diría? Su ayuno, tienen sus penitencias, tienen lo mismo, ¿no? Entonces eso, es la idea esta de que, y este libro creo que lo ejemplifica muy bien, exacto, Greta Thunberg es la patrona de, la patrona. Este libro lo refleja muy bien de cómo eso, cuando se le vacía al ser humano de ese sentimiento religioso, lo pueden llenar con cualquier basura. Pues totalmente. Steven. Para mí sí lo habían sustituido y el autor usó bastante guiños con los nombres o apellidos. Por ejemplo, el Ford. Cuando menciona mucho Ford y todo lo que conlleva Ford, me recuerda literalmente a Ford, a la marca estadounidense de autos. Y que ellos en sí, la historia de Ford, comenzaron con la industrialización en Estados Unidos de lo que son los autos americanos. Entonces yo por ahí pensé que por ahí sacaba un guiño, o yo lo leí así también, tal vez por mi inclinación hacia temas de mercados por mi carrera. Pero bueno, de ahí lo que iba a mencionar, me queda totalmente claro que no hay la abolición de un dios, sino más que todo el sustituto, porque, por ejemplo, nosotros utilizamos a veces para hechos históricos el antes de Cristo, y acá ahora comenzaron a utilizar el antes de Ford, 200 años antes de Ford, 180 años después de Ford. Todo para mí ahora gira en la figura de Ford por toda la representación histórica que tuvo a través de este cambio que, bueno, generó en este tipo de sociedad. Ahora, algo curioso que mencionaron en el tema de abolición de religión, familia, ¿cómo, cómo nosotros veríamos, o sea desde el eje actual, como sociedad, el hecho de que alguien proponga esto? ¿Cómo creen que reaccionaríamos? Digamos que es un ambiente liberal, si alguien te dice, mira, yo creo poder mejorar la raza humana genéticamente si lo hacemos de esta forma. Aquí en 2025, si alguien pone esa idea a tela de duda, por ejemplo, ¿por qué lo sacó a colación? Porque justamente en la campaña de Milei, uno de sus, digamos que, no digamos que representantes, pero digamos que alguien, un miembro de Milei, un señor bastante mayor, no recuerdo el apellido, causó bastante ruido acá, al menos a nivel Latinoamérica, por el tema de que decía de que ahora el Estado argentino
va a abolir totalmente la religión y cosas por decir, entonces se lo escuchaba bastante extremista. Luego Milei tuvo que venir a decir no, que esto no va a pasar. También hubo bastante bulla con la propia idea de Milei de que cada uno, y es verdad, cada uno es dueño de su propio cuerpo, y si quieres vender un órgano debería ser totalmente legal. Entonces quería contraponer y escuchar sus ideas de cómo creen que sería tomado en nuestra sociedad una idea así. Pues antes de pasar con el turno de Miguel, salvo que él mismo quiera contestar, eh, tiene prioridad la gente que quiera pues contestar la pregunta. Yo creo que en el libro ya se ilustra cuál sería la reacción cuando en los diálogos intercalados que son un poco caóticos, que alternan entre la escena de Lenina y la del director, pues justamente el director que está rememorando cómo empezó la era fordiana, recuerda cómo se instauró por medio de la violencia y bombas y destrucción. Porque claro, si el cambio es simplemente una mejora genética, yo creo que todo el mundo lo aceptaría, que es de hecho la medicina actual, ¿no? Siempre que haya una mejora posible en la genética o en la salud, pues se va a aceptar de buena gana. Pero cuando esa mejora va de la mano con un control mental y psíquico y adoctrinamiento, pues todos lo rechazamos de manera natural, porque en nuestra naturaleza está el querer ser libre. Creo que eso es un argumento bastante bueno de la defensa del liberalismo. Si a nosotros nos vienen de repente y nos dicen que nos quieren adoctrinar, lo vamos a rechazar porque está en nuestra naturaleza. Y es un poco lo que pasa en el libro y como recuerdan que se impuso por la violencia y luego el director dice, pero la violencia no tiene que ser el medio. Igualmente nos impusimos por la violencia, que es un poco la ironía de su sistema. Mm, Pues Miguel, si va. Bien, dos cosas que quiero apuntar. Primero, con respecto a sustituir el Estado por la religión, yo creo que ya pasó hace muchos años. La religión fue el Estado presente y entonces sigue siendo adoctrinamiento, porque cualquier religión te hace creer a ciegas. Si tú la cuestionas, listo, vas cancelado por cuestionar las religiones. Entonces, creo que ni el Estado ni la religión van a ser per se la solución de nadie. Y por otro lado, con respecto a lo de la mejora del ser humano, creo que también va a ser más importante mirar las causas de esa mejora de ese ser humano y no las consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien quiere tener un brazo más fuerte, una pierna más fuerte, entonces realmente ¿de dónde va a venir la causa de que eso sea? Porque si esa persona se lo va a pagar con su propio dinero para empezar y no entra en temas economicistas, se lo va a pagar con su propio dinero, bueno, que lo haga. Pero si se lo tenemos que pagar entre todos a otra persona, entonces bueno, ya ahí las cosas van a ir cambiando. Porque entonces van a haber personas de primera y otras personas de segunda. Eso tiene muchos matices, no matices, te digo. Sí, de hecho, contestando a lo que estabas diciendo, en referencia a la causa, también yo creo que es un problema que cada vez queramos cambiar nuestro cuerpo más y cambiarnos a nosotros mismos, porque ahora mismo estamos con la transexualidad, hay muchos tipos de operaciones, que no digo que estén mal, pero si se sigue radicalizando y la medicina otorga y brinda más recursos para modificar nuestro cuerpo, pues al final vamos a llegar a un mundo en el que, por no aceptarnos a nosotros mismos, pues a lo mejor alguien modifica su cuerpo y se convierte en un alien, yo que sé, o se pone el brazo de un pulpo. Entonces, yo creo que también el problema parte de no aceptarse a uno mismo y de no ser compatible con la realidad. Entonces, está bien tener deseos, pero esos deseos no tienen que ir en contra de tu naturaleza. Lo de ser un alien, si es tipo Superman, mola. Justo lo que dijiste fue una de las peleas que se ocasionó en el mundo de la inteligencia artificial, porque Elon Musk defendía el hecho de que el humano siempre esté encima de la inteligencia artificial, mientras otras personas defendían el hecho de que no, que tarde o temprano algo tiene que superar al humano.
y está eso de la posibilidad de mejorar tu cuerpo de la manera que sea. E incluso se acuñó en esa pelea un término llamado especismo y otras cosas. Hay medios bastante interesantes los que trabajan con inteligencia artificial sobre ese tema. Y ahí nació la división de OpenAI, con Sam Altman por un lado y otras personas por otro lado. Así que este tema también ha sido discusión de peleas entre multimillonarios. Pues bueno, si les parece, para ir avanzando, porque estoy viendo que nos enrollamos y queda bastante, podemos pasar al siguiente punto, que aquí le doy la palabra a Matías, mi compañero, que va a hablar un poco de aspectos lingüísticos y demás. Y bueno, todo tuyo. Vale, pues pasa a la diapositiva. Ah, pasó. Sí, esto es solo el índice. Vale. El primer punto sería el cronotopo, que bueno, cronotopo, para quien no lo sepa, viene de cronos, que es tiempo, y topo, que es lugar. Es simplemente un examen del tiempo y del espacio en la novela. Predominantemente se ubica en un Londres futurista. El tiempo que se utiliza, como bien había señalado Steven anteriormente, es el de la era fordiana, cuyo inicio se marca con la invención del modelo T, que ahora mismo no recuerdo muy bien qué era el modelo T, pero si no me equivoco es el modelo según el cual crean humanos artificiales, pero no sé si me equivoco. También, además del Londres futurista, tenemos la Reserva Salvaje, que será un espacio importante, sobre todo en la segunda parte. En esta no hemos podido ver mucho. Sí que hemos visto que es bastante más decadente, es como la dicotomía entre barbarie y civilización que se ha hecho de toda la vida. Eso sería lo que nos muestra el espacio salvaje. Sobre todo es un entorno plagado, infestado de enfermedades y es totalmente degenerado y paupérrimo. Luego, volviendo al espacio de Londres, tenemos un ritmo de vida acelerado, precisamente por lo que estamos comentando de distraer al individuo y mantenerlo alejado de la reflexión y el pensamiento crítico. Y también hay una contraposición interesante dentro de de esta metrópolis entre la casta alta y la casta baja. Que la casta alta, por ejemplo, utiliza transportes veloces, tiene una vida acelerada, como ya he dicho, mientras que las castas bajas van en trenes, son lentos, se conforman simplemente con subir y bajar de un ascensor, hacen tareas más manuales. Y yo creo que, bueno, aquí planteo una pregunta, no sé a función de qué veis esto relacionado, pero yo creo que está relacionado con que a cuanta mayor inteligencia tenga un individuo, más medios necesitas para distraerlo. Por ejemplo, el de la casta baja, que ha sido modificado y que es una persona totalmente idiotizada, no se va a revelar teniendo una rutina diaria normal, utilizando transportes lentos y haciendo trabajos fatigosos y laboriosos, perdón. No sé cómo veis esto, si creéis que las castas aceleradas tienen un ritmo de vida acelerado precisamente porque tienen más inteligencia, o es simplemente una subordinación a esta voluntad de especializar a las personas para producir más. Yo personalmente me parece una interpretación acertada, no tengo mucho que añadirte ahí, la verdad. Me parece, me parece que está bien. No sé si Miguel parece que quiere decir algo. Bueno, y al final del día es la diferencia natural de la especie, ¿no? Bueno, cada quien está en su proceso de evolución, cada quien está en su proceso de mejora, cada quien está en su proceso de ir descubriendo cosas y irá más lento, irá más rápido. Y tal vez puede notarse a través de la vida que llevan países que están más desarrollados, países que están menos desarrollados, y cada quien podrá, dentro de esos mismos países, tener mayor celeridad en su desarrollo o menor celeridad en su desarrollo, siempre partiendo desde el punto de vista de que cada persona va en su proceso. Pues Steven, sigue tú mismo. Yo solo añadiría en esta parte porque se me viene a la memoria la parte, bueno, esta
autoimposición de que cada persona es feliz cuando conversaban el tema de la felicidad y justamente que mencionan esto de que unos van más rápido, otros van más lentos, como incluso eso está condicionado a cómo ellos lo tienen que ver ya programadamente, obviamente, de felicidad o no feliz. Por ejemplo, el epsilon no quiere ser un beta porque un beta, bueno, ellos ni siquiera pueden procesar generalmente la información. Vamos haciendo el ejemplo con los betas. Los betas no quieren ser un alfa porque el alfa trabaja más que ellos, entonces su vida es más acelerada y eso a ellos no les gusta. Entonces, como este tema pasa de que la vida sea más rápida para las personas o se sienta más acelerada para las personas que tengan cierto nivel de ingreso, incluso lo podemos a contrapolar con nuestra vida normal. Cuando al menos mencionamos que en el campo la vida es más tranquila, porque es una vida mucho más lenta, no estás tan agitado, no tienes que andar corriendo de un lugar a otro, y como generalmente en las ciudades, la metrópolis, es todo lo contrario, mucha bulla, mucho desenfreno, tendrías que correr de un lado para otro, entonces para mí es acertadísimo lo que ha mencionado Matías, y acertadísimo también el autor cómo tomó esta relación tiempo-casta social. Vale, pues si nadie más va a comentar nada sobre este punto, pues puedes pasar la diapositiva, Darío. Vale, ahora sobre figuras retóricas. Bueno, he puesto figuras retóricas, pero tampoco he apuntado muchas, solo las que me han parecido interesantes, ¿no? La primera de todas que se nombra bastante es la metáfora de la mujer neumática, que en principio en la novela se utiliza un poco para señalar el volumen de la mujer, ¿no? Pues como un neumático. Pero yo también le doy otra interpretación que neumático, para quien no lo sepa, es cualquier dispositivo que utilice gas. Entonces, yo creo que también señala un poco la superfluidad o cómo la mujer está fundamentada en algo muy vaporoso, ¿no? Que no se puede, no es sólido, no es un fundamento sólido. También como su amor es bastante efímero, ¿no? Es como, yo creo que sería también por eso, ¿no? Lo de neumático. Luego también el lema comunidad, identidad y estabilidad. No sé si es muy acertado esta interpretación, pero yo quise ver un paralelismo con la Revolución Francesa y su lema, que es el de igualdad, fraternidad y libertad, porque si nos fijamos, fraternidad vendría siendo un sinónimo de comunidad, o bueno, un equivalente, e igualdad de identidad. Entonces, la diferencia radical entre estos lemas es entre estabilidad y libertad, que es un poco la conclusión de esta sociedad, que sacrifica la libertad en bien de la estabilidad. Por eso decíamos que era una sociedad utilitarista, en lo que habíamos concordado antes todos, y bueno, yo creo que con esta interpretación se puede ver un poco eso. Y por último, la metáfora muy importante que hace el director y que subraya el espíritu cientificista de esta sociedad es el de la sociedad como una rueda. Bueno, más bien la sociedad no, sino la tecnología como una rueda que los tecnócratas tienen que mantener girando, porque si no, la civilización se derrumba y ocurren catástrofes. Que es un poco la mentalidad de esta sociedad, ¿no? Que sin tecnología y sin ciencia no se puede prosperar. Sí, Miguel. Esto que voy a decir es políticamente incorrecto y esto me caracteriza. Yo soy políticamente incorrecto. Y desde un punto de vista biológico, la mujer, nos gusta o no, es objeto sexual con respecto a lo que dices de la mujer neumática. Y el hombre es objeto de éxito. A nosotros se nos juzga por nuestro éxito, a los hombres. A las mujeres se les juzga por su apariencia física, por su voluminosidad, por su capacidad de traer fertilidad y mantener la especie. Entonces, el autor en ese punto simplemente lo que hace es traerlo a colación, porque es verdad, o sea, no es algo de ahorita, es algo ancestral. Las mujeres son objetos, se les evalúa, se les cataloga sexualmente como un objeto sexual. ¿A qué mujer se le exige que sea? A ninguna, nunca se le ha exigido. Ellas han decidido y se le ha otorgado, bendito sea, la capacidad porque la merecen y la lucharon, la pelearon. Las mujeres de la primera ola de feminismo pelearon por cosas realmente válidas que no se le otorgaban. Aún hay países en aquel lado del mundo donde ni siquiera tienen derecho.
pero desde un punto de vista biológico, las mujeres se catalogan por el sexo, por su capacidad de tener fertilidad, y nosotros los hombres nos catalogan, nos evalúan por qué tanto éxito tenemos o no. Un hombre económicamente exitoso podrá tener mayor manutención para sus hijos, para su familia, y entonces a partir de allí se le puede evaluar socialmente. Sí, Y pues como- muy, muy buen punto. Yo simplemente querría matizar que yo no diría tanto que es objeto sexual, sino sujeto sexual también. O sea, al final los dos sujetos percibimos a la otra parte como un objeto, pero no dejamos de ser sujetos. Simplemente una cosa que me gustaría puntillar y ya está. Iván. Sí, que a lo que estaba diciendo Miguel, que realmente creo que tanto en la obra lo que busca sobre todo es la cosificación extrema, ¿no? El llevarlo, el ejemplo de neumático, y sobre todo relacionado con el propio origen de Ford, es tanto por la fugacidad propia. Es ahora eficiente, es ahora realmente deseable, es ahora tal, pero va a desgastarse. A pesar de que son diseñados a medida, es como el hecho de que eres neumático, de que ahora eres eficiente, ¿sabes? Lo que es la cosificación extrema de ahora me sirves, ahora eres útil. Y creo que es una doble crítica propia, no tanto a la propia sociedad que está describiendo, incluso también a la vez a la propia sociedad que en aquel momento estaba, como el hecho de que hay que ver más allá de lo que realmente hay. Puedes hablar, Miguel. Saben que hay un dicho que dice que las mujeres son como la leche y los hombres como el vino. Las mujeres son como la leche porque se dañan muy rápido, se dañan, o sea, si lo dejas, se dañan. El vino, con el más tiempo, se hace mejor. Entonces, los hombres, a mayor cantidad de tiempo, los hombres que puedan conservarse intelectualmente y físicamente, van a ser más atractivos para las mujeres porque las mujeres tienen lo que llaman hipergamia. Les atraen los hombres mayores. La hipergamia, que es algo biológico también. De hecho, habitualmente no lo tenemos a eso. Las mujeres les gustan habitualmente hombres mayores que ellas y habitualmente no están con hombres menores que ellas, incluso desde muy jóvenes. Es muy difícil ver a una chica de tercero con uno de segundo o de primero. Seguramente va a estar con uno de cuarto o uno de quinto, por su pergamia. Entonces, a medida que pasa el tiempo, un hombre que se conserve física e intelectualmente a tope, seguramente va a ser más atractivo para mujeres muy jóvenes. Sí, pues si no hay más intervenciones, podemos avanzar de diapositiva. Cuando puedas, Darío. Vale. Referencias. Bueno, justamente una referencia que es explícita, no es implícita, porque en el propio libro se menciona esta parodia de Freud con Ford, cuando empieza a explicar su perspectiva psicológica de la sociedad. Y aquí vemos una parodia precisamente porque Freud era alguien que hablaba sobre los sentimientos sexuales reprimidos y sobre lo que se ocultaba bajo la capa del inconsciente o subconsciente. Y precisamente esta sociedad es todo lo contrario porque aquí prolifera la libertad sexual y la promiscuidad y no hay barreras en cuanto a escoger a pareja o pareja sexual, básicamente, porque aquí las personas no se casan, si no me equivoco. Bueno, en los primeros 7 capítulos al menos no se dice eso. Luego, siguiendo con la tónica de las referencias, se menciona el neopavlovismo, que es una referencia directa a Iván Pavlov por su metodología su propuesta de metodología de aprendizaje, que si no me equivoco, puede que no lo recuerde bien ahora, si alguien lo sabe me puede corregir. Pavlov está relacionado con la idea de la hipnopedia, porque proponía el aprendizaje por medio de las repeticiones. El malthusianismo, por otro lado, propuesto por Thomas Malthus, lo que proponía
bueno, proponía, más bien lo que ilustraba su teoría era que un censo demográfico muy alto conduce a una escasez de alimentos, porque no podemos sustentar a tantas personas, lo cual nosotros que somos chicos capitalistas listos sabemos que es mentira. Pero bueno, en la teoría la referencia a Malthus sobre todo se hace con los cinturones malthusianos y a este interés por reducir la demografía a puntos estables, porque los cinturones malthusianos precisamente lo que tienen son anticonceptivos para que las personas no se reproduzcan. La reproducción ahí, el censo está totalmente controlado. Desde las fábricas que tienen unos números determinados de producción que el humano se acaba convirtiendo en mercancía, hasta la misma sociedad que las relaciones sexuales están controladas. Y por último, para terminar con las referencias, hay la fábula de Procusto y Damastes, pero esta está en el prólogo, que no sé si se lo habrá leído todo el mundo, yo se lo recomiendo. No tanto antes de la novela, pero sí para el final de la novela, porque aclara bastantes cosas y es como una especie de resumen y de justificación. Y Procusto Damastes, para quien no lo conozca, era alguien que metía a las personas en la cama porque era el anfitrión y hospedaba a personas, les prestaba una cama y si no encajaban perfectamente, si se les salían los pies, pues les cortaba los pies, por ejemplo. Y si eran más cortos y no encajaban a la perfección, pues los estiraba por medio de tortura. Y hace referencia a esto precisamente porque, en opinión de Huxley, las armas nucleares, atómicas, son una especie de Procusto moderno. Y nada, ya para terminar con esta sección, me gustaría plantear una pregunta bastante polémica. Bueno, primero la leo y luego le doy el turno a Miguel. Y es, ¿qué opinas de la libertad sexual otorgada en la sociedad huxleyana? ¿Es inmoral la promiscuidad y el sexo infantil? Adelante, Miguel. El socialismo es Procusto. El socialismo en sí mismo es Procusto. Busca la igualdad de una sociedad que es biológicamente y psicológicamente desigual. Y con respecto a la pregunta, con los niños nada, los niños no se tocan, punto. Bueno, antes de darle el turno a más personas, quiero aclarar que lo del sexo infantil hace referencia al sexo mantenido entre niños, no entre un adulto y un niño, sino entre los propios niños, que es lo que se ve en la visita de la escuela del director, que ve cómo los niños retozan en el recreo y básicamente los juegos que hacen son sexuales, no tanto los que serían los juegos infantiles de hoy en día. Sí, Iván. Que para mí realmente la pregunta sobre todo qué opinas de la libertad sexual, no creo que sea libertad. Porque como se persigue realmente que la gente se considera una conducta antisocial el hecho de tener una sola pareja, tienes que ser promiscuo sí o sí, no está mostrando una libertad en ningún sentido. La promiscuidad que muestra realmente es simplemente fruto de la obligación que tiene la propia organización estatal que te obliga a ello para ser sociable, cosa que es absolutamente ridículo. Para mí me parece una crítica brillante realmente hasta el punto de control que puede manipular el Estado para llegar a tener que imponerte incluso algo así, que sea hasta perseguido el hecho de enamorar, que sea perseguido el hecho de poderte enamorar de alguien, de poder querer tener una pareja estable o poder querer estar con alguien. Y creo que esa misma extensión, cuando se ve en el sexo infantil entre niños en sí, es hasta qué punto les comen la cabeza tanto de pequeños como para que realmente tengan que normalizar esa conducta como si fuera una conducta normal y corriente y encima la representen de una manera así. Entonces, creo que es de las mejores críticas que tiene el libro, porque al fin y al cabo es un ataque directo contra la manipulación propia del Estado que puede llegar en cualquier momento. Darío. No, bueno, yo totalmente de acuerdo con Iván en el tema de que es una de las mejores críticas que se hacen. De hecho, es una de las que pues más relevantes me parecen a mí personalmente, no solo porque a mí son temas que me interesan, sino también porque creo que tiene una actualidad brutal, ¿no? Yo creo que hoy en día vemos cómo se ha pues un poco degenerado, ¿no? De alguna manera lo que era Occidente, ¿no? Lo que ha sido pues la sociedad, gracias a esta, pues digamos, liberalización, entiéndase a lo que me refiero en esa palabra, de lo que sería el sexo. No digo que, o sea, cualquiera tiene la libertad legítima de mantener relaciones con quien quiera y demás,
pero el tema es cuestionarlo moralmente, ¿no? El tema es ver hasta qué punto la promiscuidad es moral, ¿no? Que es lo que tú mismo pones aquí en la pregunta, Matías, que es inmoral la promiscuidad. Pues yo considero que sí por varios motivos. Y yo creo que eso podría justificar incluso de varias maneras. Primero de una manera más, pues podríamos decir, rojardiana, ¿no? De alguna manera, que es la teleología humana, se podría decir, ¿no? Que al final el, el- el- pues el fin del ser humano es actuar como de manera natural, como un ser humano racional. Y el tema es ese, ¿no? Que como ser humano tu objetivo es pues, formar una familia, y reproducirte y formar vínculos sociales y demás. Entonces, la promiscuidad yo creo que rompe eso y se ve porque rompe instituciones naturales y de gran importancia histórica como son las familias. Y eso, y ahí enlazo por el otro punto que quería decir, que es que además es civilizatorio. Todas las sociedades exitosas, si podemos llamarlas de alguna manera exitosas, se basan en instituciones como esta, ¿no? Se basan en valores como el recato, el control y otros elementos similares. Entonces, el mantener instituciones como la familia y no hacer cosas que la degeneren, como pueden ser, pues, esto, el sexo infantil o la promiscuidad, creo que es importante. Entonces, por eso considero que son inmorales. Pues muchas gracias, Miguel. Steven está primero. Pues Steven. Lo mío va a ser rápido. Básicamente concuerdo con Iván y con Darío. Lo único que sumaría es el término aquí, libertinaje, porque ya no vendría siendo de parte de libertad, sino una especie de libertinaje, bueno, impuesto, porque como decía Darío, ya esto ya te están obligando básicamente a que así sea, en este caso, y rompe conceptos como la familia, y sobre todo en el mismo libro lo indican, de que eh, no buscan, no buscan que uno cree algo sólido o estable. Por eso es que es anormal de que tú estés con una persona siempre, porque por ejemplo, en este caso, cuando creo que a Lucila mismo, que ya solo le estaba interesando estar con uno, y la amiga se alarmaba, porque ¿cómo que puedes estar solo con uno si deberías estar con otras personas? Y cuando hacen mención del otro chico, él, mira, es un caballero porque él sí está con más mujeres, ¿tú por qué no lo estás? Entonces, sí, para mí básicamente, también como mencionaba Iván, esto vendría dentro ya del mismo adoctrinamiento que tenían. Y el hecho de que los niños sean sexualizados desde pequeños es parte de este sistema de sexualidad, porque hace parte de este mundo feliz. Y lo grafica muy bien en el ejemplo de los niños que están aprendiendo. Cuando los niños, cuando no me acuerdo el nombre preciso de la persona que lo dice, menciona de que años atrás, aunque no le crean, el tema de la sexualidad recién se lo podía tocar en la adultez o a veces en la adolescencia. Entonces ahí te lo grafica mucho porque estos niños se sorprenden como que, wow, ¿cómo eran felices? Porque lo veían totalmente, digamos que aberrante. Y es porque ya le dabas esta especie de libertinaje desde pequeño, precisamente por, como parte de este mundo feliz, parte de ese mismo esquema adoctrinado. Sí, precisamente el personaje además que mencionas es el director y algo irónico que me parece de la novela es que a pesar de esta libertad sexual, luego consideran obscenidades los simples conceptos de familia, de padre y de madre, por razones obvias y de adoctrinamiento del Estado. Y, por ejemplo, cuando hacen una visita a la reserva salvaje, que Lenina, por ejemplo, se espanta por ver a una madre amamantando a su hijo, ¿no? Que es algo totalmente normal. Miguel. Bien, yo voy a ni siquiera complementar, simplemente a decir algo con respecto a lo que comentó Iván, comentó también Darío, Steven. Primero, el concepto de libertad. Si la libertad es impuesta, entonces es esclavitud. Al final del día, una libertad impuesta no existe. Eres libre cuando tú tienes la capacidad de decidir. Y entonces, eh, la esclavitud es justamente eso. Y otra cosa que comentaban es la sexualización de los niños. Y esa sexualización de los niños, justamente, yo creo, es mi punto de vista, que va a ir a adoctrinar para luego entonces poder hacer los objetos sexuales cuando ya son adultos. Y esa cosificación
porque ya, no, ya está impregnado en sus pensamientos, en sus neurogénesis, ya fue formado con esa hipersexualización y de adulto va a continuar con una conducta y la va a normalizar. Para él va a ser normal, a diferencia para nosotros que podemos cuestionarlo, ya están adoctrinados, para ellos va a ser totalmente normal comportarse de una manera que para nosotros podría ser algo soez. Pues ya, si os parece, que intervenga Steven por último y ya pasamos de diapositiva. No, continúen. Yo por mí está bien el tema. Vale, pues entonces Darío pasa. Ahora, bueno, esto es muy breve. Simplemente mencionar que hay dos tipos de narradores destacados. No digo que sean los únicos, pero sí los que destacan y dan mayor juego narrativo. El primero es el omnisciente impersonal, que utiliza una jerga científica, un lenguaje frío y se distancia del espectador. Es el que utiliza, por ejemplo, cuando describe el espacio y las fábricas, la fábrica esta de incubación, ¿no? O las salas, la luz que hay en esas salas, cómo están compuestas las máquinas. Luego hay un segundo tipo de narrador, muy importante también, que es el de estilo indirecto libre, que es el que nos expone la psicología de los demás personajes y nos dice qué es lo que están pensando, que parece que se vuelven narradores por un momento, pero es simplemente un tipo de narrador que sí, lo que hace es ilustrar los pensamientos ajenos y de los personajes de la trama. Entonces, es un recurso que se utiliza varias veces en la novela para enterarnos de lo que piensa cada personaje. Bueno, la pregunta esta, es que esta pregunta es muy chorra, así que nos la podemos pasar. Le pasaremos de diapositiva. Vale, los personajes ya le relevo el turno a mi compañero, a Darío. Sí, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis muy por encima, porque no nos da la sesión para meternos bien a fondo, pero vamos a intentar nombrar un poco los personajes más importantes y comentar por los elementos que los caracterizan, ¿no? Que representan y demás. Vamos a ir turnando algunos personajes yo y Matías. Y pues nada, el primer personaje es el director, que le dejo paso a Matías, que en principio le iba a comentar él. Sí, bueno, el director es totalmente un adorador de este sistema tecnócrata y un defensor acérrimo del sistema cientificista y positivista. Es precisamente el que da el discurso con la metáfora de que la civilización se mantiene por medio de la rueda, que es la tecnología que tienen que mantener los técnicos y los científicos. También es una persona que realmente ama su trabajo, es el científico de manual, ¿no? Que en la excursión de la fábrica se emociona con lo que viene siendo el proceso de creación de humanos artificial. Y bueno, yo creo que tampoco hay mucho más que mencionar sobre esta figura. Bueno, sigo yo comentando a Lenina, que bueno, es esta mujer a la que se le aplicaba un poco la palabra que decía antes Matías, la de neumática, ¿no? Eh, y bueno, yo los elementos que puse aquí, o las características que puse fueron que es dócil, ¿no? Digamos que conecta con lo condicionada, ¿no? Un poco, es un personaje fuertemente abducido por el sistema, si se puede decir así. Sin embargo, a pesar de ser insegura sobre el tema, sí que le seducen un poco las cosas que dice Bernard, y incluso se ve en comentarios que hace el narrador sobre sus pensamientos y demás, que no termina, que a pesar de que, pues de eso, de que tenga un fuerte condicionamiento y demás, pues sí que le interesan estas ideas pues lo que decía la famosa frase de Bernard, ¿no? Que déjame, la tengo por aquí, ¿no? Que incluso la contraportada de esta edición, que es la de ¿no te gustaría tener la libertad de ser feliz de otra manera? A tu modo, por ejemplo, no la manera de todos. Entonces lo dice Bernard, y yo creo que esta idea
hasta cierto punto a la nena sí que le puede interesar un poco. Yo creo que sí le seduce algo. Pero bueno, poco más que comentar aquí. Matías comenta el siguiente personaje. Pero este lo hacías tú, ¿no? No, te dije que tú, pero bueno, si no lo comento yo, vaya. No, no pasa nada. Eh, bueno, Henry Foster, y no tanto Henry Foster, sino en general todo lo que serían los alfa, bueno, Bernard, que bueno, están caracterizados por un fuerte conformismo y un fuerte gregarismo. La frase esta que no sé quién la comentó antes, no sé si fue Iván, puede ser, la Iván, de sí. todo el mundo pertenece a todo el mundo. Y bueno, ese gregarismo ciego y esa convención, ¿no? Yo creo que no tiene mucho más tampoco, simplemente pues, por comentarlo. Pusimos Henry Foster, pero yo creo que Henry Foster también es una representación de todos los alfanos y toda esa casta. Sí, precisamente porque le atribuimos la propiedad de gregarismo es porque pertenece a un rebaño de ovejas indistinguibles entre sí. Luego, otro personaje importante, o al menos yo lo considero así, no lo voy a pronunciar, pero es el que tiene el apellido ese de Watson, que es el alter ego del autor en cierta medida, por su carácter intelectual y escritor. Al final yo creo que el autor se ve representado y reflejado en este personaje, el alter ego. Para quien no lo sepa, es simplemente el reflejo del personaje, ¿no? Es un personaje que representa sus ideales y su perspectiva. También personifica una defensa del humanismo, en tanto que las letras aparecen como necesarias en un mundo en el que la ciencia predomina y el arte está totalmente censurado porque no es productivo, ¿no? Yo creo que aquí podemos ver un poco esta visión que tiene Aldous Huxley de que las letras y en general la corriente humanista tienen ese papel o esa función revolucionaria de inducir un cambio crítico en la sociedad, de crear nuevas ideas y de que su función es esa, no es la de crear propaganda precisamente, que es con lo que se siente aburrido e incompleto el personaje, sino que las letras sirven para algo más, que es lo que siente dentro Watson, es esa energía que está siendo desperdiciada, la corriente de agua que se sale de la cascada, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo era esa metáfora del libro, pero es precisamente esa energía revolucionaria que es capaz de infundir sentimientos y pensamientos críticos de las letras y del arte, que precisamente no está en esta sociedad porque es utilitarista y el arte es el arte por el arte, es arte simplemente por existir y por regodearse. Yo con mi arte tengo. Bueno, por último, el último personaje a comentar eh, sería Bernard Marx, ¿no? Yo creo que es del que más se puede hablar. De hecho, le puse una pregunta y al final, pero bueno, voy a escribirlo un poquito por encima. Porque de primera, creo que se le puede incluso identificar como le decía Matías antes, con un libertario en un mundo estatista, ¿no? Sí, de primera lo parece y de hecho es una persona pues inadaptada, ¿no? Una persona que al principio puede parecer un disidente, ¿no? O un revolucionario, pero realmente si nos fijamos es una persona muy insegura, ¿no? Porque a pesar de ser un alfa, por su estatura y por sus características físicas, todo el mundo duda de su condición, ¿no? Entonces resulta ser un inadaptado realmente. Y es crítico, o sea, es crítico con la sociedad, pero a la vez es contradictorio, porque no es crítico por convicción, o no parece crítico por convicción. Más bien lo parece por resentimiento, por ser un inadaptado, ¿no? Por desprecio, ¿sabes? Entonces, un poco la pregunta va por ahí, ¿no? Entonces, si consideran que esto así es cierto o no, esta pregunta un poco va más destinada al que no se haya terminado de leer el libro, porque yo creo que un poco la intención del autor es plantear esta cuestión a la hora de presentar a Bernard Marx, pero luego la contesta él mismo. Luego la contesta él mismo con el desarrollo del propio personaje, que no voy a contar, pues porque solo se supone que se ha leído hasta el capítulo 7. Pero eso, teniendo en cuenta hasta este punto, me gustaría saber qué opinan, ¿no? Si están de acuerdo en que es un disidente o si lo ven más como un personaje contrariado
y mal adaptado. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, Matías, habla, no hace falta que levante la mano. Sí, pues yo precisamente creo que iniciativa hay, pero por causas no muy laudables, ¿no? Por ejemplo, los dos disidentes principales de lo que son los 7 primeros capítulos, del resto ya no hablo porque no lo he leído, son Lenina y Bernard, que son precisamente los que han experimentado, ¿cómo decirlo? Procesos inusitados. Por ejemplo, Bernard se le atribuye una cantidad de alcohol en sangre que habría resultado en su contextura física anormal para la casta a la que pertenece. Y luego, por otro lado, Lenina es una persona que luego, no sé en qué capítulo, pero se menciona que durante la noche se dio cuenta de este sistema de hipnopedia por el que adoctrinan a la gente y que eso le chocó y le traumatizó. Entonces son dos personas que son más conscientes que el resto. Son conscientes, primero Bernard es consciente de la injusticia porque la vive en su piel, y luego Lenina es consciente de que la sociedad no es tan ideal como se pensaba y que la moral se las meten a presión por la oreja. Ojo, yo creo que igualmente, al que no se haya seguido leyendo, le recomiendo que siga leyendo, porque ya creo que se va a presentar un personaje que sí que encarna mejor ese papel de disidente que Bernard, y ya veremos pues cómo se comporta Bernard y qué hace, porque yo creo que esas cuestiones se resuelven bien en ese punto. Simplemente quería plantear esta pregunta por eso mismo, porque yo creo que realmente es un punto clave. Si nadie más tiene algo que decir sobre Bernard o sobre algún otro personaje, creo que podemos pasar. Bueno, creo Entonces, que Iván había comentado algo del apellido de Marx. Sí, justo ahora. Sí, en el chat lo comenté, que creo que es la ironía graciosa que precisamente él, representando esas ideas en ese mundo, se apellida Marx. Así que bastante irónico, sí. está muy, muy bien elegido el nombre, así que me hizo mucha gracia. Pues seguimos entonces con el último punto. Podría ser apellido Maduro también. Sería curioso también, sí. Vale, pues pasamos ya al último punto, que yo creo que es importante. Espérate, que aquí no se ve bien. Pero bueno, la comparación es clara, como ya dije al principio, yo creo. Creo que me dijeron antes que casi todos todos se la habían leído, la de 1984. No sé, no sé si alguno dijo que no, creo que fue Miguel, ¿no? Pues si no, No, yo tampoco. Sí, no la he leído vale. completa, solo una ojeada. A Steven creo que no le pregunté, no sé si Steven conoce el mundo que plantea Orwell en 1984, aunque sea por encima. Así mismo por encima. Ok, perfecto. Pues nada, simplemente comentarlo por encima, ¿no? El mundo que plantea Huxley es un mundo en el que el Estado, por así decirlo, seduce, ¿no? Que fue un poco lo que dijimos al principio, mediante el placer, la apatía, ¿no? Y la distracción, que creo que eso lo comentaron también antes, ¿no? El tema. eh, no sé qué analogía hicieron antes, no me acuerdo, pero creo que con el tema de la distracción lo comentaron bastante antes. Y yo aquí puse, pues haciendo un poco analogía con el mundo que plantea Huxley, con el occidente actual, ¿no? Podríamos decir. De hecho, antes lo decían, ¿no? Que ya habíamos adelantado esta predicción por la izquierda. Me hizo mucha gracia, eso creo que lo dijo Ignacio, que eventualmente se tuvo que ir. Y bueno, luego el otro mundo sería el de Orwell, de 1984, que bueno, sin entrar en demasiado detalle, pero para los que no se hayan leído, pues es un mundo absolutamente controlado por totalitarismo, ¿no? Hay un totalitarismo absoluto en el que se controla la vida de la gente. Eh, Hay cámaras en todos lados, que son la telepantalla. Se controla hasta el lenguaje para cómo habla la gente, ¿no? Y crean un idioma que se llama la neolengua, en la que se inventan y se borran términos que son inconvenientes, porque al final el lenguaje moldea el pensamiento, ¿no? De hecho, esto es una idea muy importante en Orwell, pero bueno, tampoco voy a ir por ahí porque si no me voy por las ramas. Eh, Otra cosa importante es el tema del control de la historia.
es verdad lo que diga el partido que es verdad, ha pasado lo que diga el partido que ha pasado. Em, ¿Qué más elementos? Bueno, el que sea un poquito disidente, pues desaparece, ¿no? Desaparece físicamente y desaparece de la historia. De hecho, se concibe un crimen que es brutal, que es el crimen mental, ¿no? Pensar diferente es un crimen, ¿no? Entonces, yo puse estos tres elementos principales. Quien controla el pasado controla el futuro. Eh, Eso es y pues eso. prácticamente desde la Inquisición. Sí, pero es típica de la obra de 1984, es la típica idea que está ahí detrás, lo que estabas comentando, por eso me Sí, ha sí. parecido que era un aporte bueno. Que también se ve presente en lo de Huxley, porque recordemos que ellos eliminaron historia, libros, y solo enseñaban lo que ellos querían enseñar. Entonces en eso Efectivamente, bueno. tienen bastante. De hecho, el propio protagonista de la novela trabaja en el ministerio en el que se modifican documentos históricos y demás. Pero bueno, puse estos tres elementos como control, censura y tortura, que son bastante opuestos a lo que plantea Huxley. Y bueno, yo lo comparé más con las dictaduras tradicionales, ¿no? Más totalitarias y demás. Entonces, me gustaría saber si están de acuerdo, primero con esta diferenciación, ¿no? Si Occidente pues sería más adecuado para compararlo con la novela de Huxley y las dictaduras más totalitarias con el mundo de Orwell. Y a la vez me gustaría preguntarles si consideran que son compatibles ambas ideas o son totalmente opuestas. Es decir, puede haber algún tipo de eh, régimen que comparta ambas cosas, ¿no? Que las compatibilice. Y si es así, ¿cómo, no? Bueno, Miguel ya levanta la mano, que él comente, que hable cuando quiera. De hecho, son complementarias. Yo creo que son complementarias porque incluso los gobiernos intentan distraernos, quieren el control lo más preciado que tiene cualquier persona es su foco, a lo que le presta atención. Y tanto los gobiernos como las empresas buscan eso, distraernos, tener nuestra atención, distraernos de lo que realmente nos interesa a nosotros, o lo que debería interesarnos, que es mejorar como personas. Y entonces el gobierno lo hace de forma autoritaria, pero las empresas lo hacen desde el mercado. Cada quien hará las payasadas más bonitas o con más gracia para poder obtener nuestro foco, nuestra atención. Y esas mismas empresas van a estar, si tienen suficiente dinero, van a estar financiando a los gobernantes que van a estar legislando a favor de que esas empresas continúen. Entonces, la serpiente que tenía Iván ahí atrás mordiéndose la cola. La serpiente mordiéndose la cola y nosotros en el medio. Por eso es que estos espacios son tan importantes, porque nosotros estamos saliendo justamente de esa línea capitalista de las empresas, tratando de obtener nuestra atención y del gobierno también de obtener nuestra atención. Entonces yo creo que no son antagónicas, yo creo que son complementarias. Pues yo personalmente estoy bastante de acuerdo. Creo que se complementan. Creo que efectivamente vemos como todo gobierno tiene a lo mejor un poco de ambas, ¿no? Incluso en los gobiernos más totalitarios vemos a veces lo que se llama el pan y circo, ¿no? También, que correspondería a lo mejor más con lo del mundo feliz. Entonces, Aquí en Venezuela fue puro circo, nos quedamos sin pan. pues bueno, Iván, que tenía el turno ahora. Justo la frase que acabas de decir, la última, es lo que quería comentar, que prácticamente las democracias actuales, sobre todo las más modernas, que tienen estos estados de más del 40% del gasto del PIB y demás, creo que tienen una combinación de realmente ambas. No llegamos al grado extremo, pero realmente juegan con esa dicotomía propia de dar tanto el miedo como intentar darte placebos a través de tu propio dinero para darte esa droga de felicidad extraña que se convierte en el estado del bienestar. Así que los gramitos de Soma a través de beneficio social puesto en servicios públicos que ellos mismos pagan y no son conscientes, y aún encima si no lo haces tienes el gran hermano detrás que te vigila. Entonces la combinación propia de las dos ideas a la vez conviviendo y vendidas como lo realmente óptimo. Y todos los que lo cuestionamos realmente somos gente antisocial que realmente está en contra de que avance la sociedad en lugar de ser gente que quiere ser libre. Pues totalmente.
totalmente. Vale, pues si nadie más tiene algo que comentar sobre esto, lo último que quería decir es la pregunta que dije que nombré al principio, ¿no? Que tiene un poco que ver también con este tema, que es ¿cuál de los dos sistemas, asumiendo que si, existiese uno, como se plantea en las novelas, ¿no? Completamente tirado a uno de los dos extremos, sin complementariedad, ¿no? ¿Cuál es más inexpugnable? Es decir, ¿cuál es más fuerte ante la disidencia? ¿Cuál es menos débil? No sé qué opinan, pero yo creo que es una cuestión interesante. O sea, eso, ¿cuál consideran que es menos probable que caiga debido a una revolución? Si se puede decir así. No sé qué opinión tienen. Iván. Desde mi punto de vista, el de un mundo feliz, siempre y cuando cambiara la administración de Soma. Si consigues que Soma sea permanente y lo estén tomando, y la gente es feliz sin tener la capacidad real de razonar y darse cuenta realmente lo que está sometido, cómo y el por qué, siempre van a seguir dentro del sistema. En el mundo de Orwell la gente tiene miedo a rebelarse y es el miedo lo que les somete, pero el miedo se puede acabar superando con voluntad. Pero si alguien vive completamente drogado y cree falsamente ser feliz o es feliz a través de una droga, siempre lo tendrá sometido. Yo personalmente estoy de acuerdo. Nunca ha habido una revolución en un pueblo en el que la gente está feliz, ¿no? O cree que está feliz, aunque no lo Exacto. esté. O sea, al final es la represión lo que hace que el pueblo pues quiera rebelarse. Pero bueno, Matías, no sé si quiere comentar algo. Sí, yo quería primero señalar que aunque a primera vista, a priori pueda parecer que hay una oposición muy fuerte entre las dos sociedades, porque la de Huxley parece que es más seductora y busca complacer a la sociedad, que es de hecho lo que comenta Huxley en el prólogo, que el Estado totalitario exitoso lo que tendrá que conseguir es seducir a la sociedad para poder imponerse y perdurar por el tiempo. Pero también hay mucha parte de opresión, ¿no? Y, por ejemplo, Bernard, el único disidente que hemos visto en estos primeros 7 capítulos, ya es avisado y amonestado por el jefe e incluso se le informa de que va a ser trasladado a Islandia para reformarlo, ¿no? Entonces, es una opresión bastante camuflada y yo creo que ahí está el punto de un mundo feliz, que sigue siendo una represión contra la sociedad, pero se camufla. Entonces, es esta sensación que te genera de que estás de acuerdo con el Estado, que es un poco lo que pasa también hoy en día. Y también me recuerda a una frase que subimos hace poco por el LinkedIn de SFL, que es la de Kafka, de que bueno, no me acuerdo perfectamente, simplemente la voy a parafrasear, no citar exactamente, pero es que la bestia le quita el látigo al amo para azotarse a sí misma y pensar que es el amo, pero es simplemente un nuevo nudo en el látigo, ¿no? Que es un poco lo que sería esta sociedad, un nuevo nudo en el látigo del amo. Que nos azotemos a nosotros mismos no significa que seamos más libres. Simplemente, pues, por ejemplo, lo de hoy, que cedemos impuestos a un Estado, pero no porque estemos de acuerdo con esos impuestos, sino porque si no van a pasar directamente a la represión. Pues muy interesante también. Pasamos con Miguel. Bueno, fíjense que así como los gobiernos controlan y todo eso, las redes sociales que son privadas también lo hacen, porque le ponen strikes y censuran a personas que están en contra del relato y ellos dicen que son discursos de odio. Y entonces están haciendo exactamente lo mismo, están controlando. Y uno de los ejemplos que podrán conocer todos es el caso de Víctor Domínguez de Wall Street Wolverine. Le han censurado la cuenta varias veces y hay canales de YouTube que también han sido censurados, cerrados, clausurados. Y son empresas privadas las que lo hacen. Entonces, por eso es que tanto el Estado como las empresas privadas pueden actuar de esa manera. Y si no logramos entender esa falsa dicotomía de entre unos y otros, nos quedamos atrapados discutiendo entre los capitalistas y el Estado. Pero hay capitalistas de Estado y hay estados capitalistas. Entonces, pudiendo hacer esas verdaderas diferenciaciones
de que son ellos contra nosotros, los que pensamos de verdad libremente, es donde podemos entonces empezar a dar una batalla cultural real, que no son Estado o empresas capitalistas, son ellos los que quieren controlar lo que nosotros podemos decir. Sí, no sé si Iván quiere hacer una puntualización, pero me parece pertinente lo que puso por el chat, para que quede... Sí, es lo que estaba comentando, que realmente no son las empresas privadas. Las empresas privadas no es que tengan esa voluntad de realmente censurar a la gente. Pero en cambio, gracias a las normativas y el hecho de que se generen tantísimas y aún encima haya tanto bien común, que la propia censura sea parte del bien común para evitar la falsa información, etcétera, etcétera, y toda esta narrativa actual, son los estados los que someten a las empresas realmente privadas y les obligan a que tengan que censurar según qué partes. Las empresas se convierten simplemente en brazos ejecutores por culpa de la presión del Estado. Pero no es que la empresa decida voluntariamente hacer eso, sino que se ven sometidas por el propio Estado. Pero ellos dicen que son por normas internas. Ellos dicen estás violando las normas de nuestra plataforma. Si fuera, dijeran, bueno, estás violando las normas del Estado, nos obliga. Pero ellos dicen que son sus propias normas. Y fíjate que Twitter, cuando era de Jack Dorsey, era totalmente censurado todo. Ahora que pasó a manos de Elon Musk, no es que no censuren, porque he visto por ahí censuras a algunas personas, pero a pesar de que sigue siendo el mismo Estado y estuvo bajo Biden también, mientras estuvo allí, ellos quitaron censura. Así que, bueno, es debatible. Yo no digo que lo que tú digas no es cierto, solamente que hay que tener cuidado y ser bien, bien inteligente en discernir entre cuando realmente la empresa privada lo está haciendo por su propia voluntad o porque la están obligando, y no haya esa falsa dicotomía de que las empresas privadas son totalmente pulcras y limpias y tienen el mayor propósito de bienestar de la humanidad tampoco. No es que las empresas privadas sean pulcras ni limpias, es por sí, es el hecho de que normalmente las empresas responden a beneficios, los beneficios responden a los intereses del mercado, y el mercado normalmente, que somos al fin y al cabo todas las personas en acción, no queremos realmente que nos sometan, que nos digan qué tenemos que hacer, cómo y por qué. El problema es que cuando se crean, gracias a las normativas, sobre todo estatales, monopolios seminaturales que realmente sirven de filtro para todas las decisiones que toma el Estado, son mucho más fáciles víctimas de lo que las decisiones que toma el Estado. Si el Estado quiere meter presión, decirle te voy a aprobar X normativa, no vas a poder hacer esto si no te sometes a esto, o X o Z, al final hacen que las empresas cedan con más facilidad. Y al fin y al cabo así, en cierto modo, es como se refuerzan y se crean los propios lobbies de poder. Entonces no es tanto realmente que las empresas vayan a decidir eso por voluntad propia, sino que se ha creado un ecosistema que ha hecho que las empresas acaben teniendo más facilidad de acceder a esa presión que ejerce el Estado. Normalmente incluso las empresas que toman el poder, que muchas veces llegan a tener esa anticompetencia natural, viene gracias a las normativas que están impuestas por el propio Estado. Y para nada quieren estar en contra de alguien que les va a poder fastidiar el negocio. Entonces es lógico. Hay una parte normal y lógica. No hay personas buenas y personas malas. Y los empresarios, al fin y al cabo, también son personas que pueden ser buenos y malas. Pero de por sí, normalmente la empresa y los intereses de los accionistas es ganar beneficios. Y precisamente es ese desinterés propio, en que la propia ambición propia del beneficio y no la ideología, lo que hace que realmente tenga interés cada uno de los accionistas, lo que nos beneficia a todos, porque normalmente eso aparta de la ideología. Entonces, el mercado y las empresas de por sí actúan normalmente sin ningún tipo de interés nocivo contra la sociedad o contra unas ideas concretas. Ok, pero entonces, ¿por qué esas mismas empresas no han censurado a personas como Nicolás Maduro, no han censurado a presidentes como Daniel Noriega? Porque siempre censuran a un solo lado del discurso. Ahí hay algo que no cuadra. ¿Por qué no censuran a los ayatolás? ¿Por qué no censuran a toda esa gente que todavía seguía en Twitter, todavía seguía en YouTube, todavía seguía dentro de esas plataformas? Cuando entonces a las personas como nosotros, o las que llaman de derecha, sí las censuraban con frecuencia y las ponían en shutdown y todo eso. Entonces, ¿qué casualidad no son? Por eso... No, estoy de acuerdo, pero lo que voy es que no es por la propia naturaleza de la empresa, sino por los propios intereses propios de lo que hay detrás de lo que es el Estado. Es al fin y al cabo el fruto de donde viene ese control. Sí, pero es que tú crees que si Twitter censura a Nicolás Maduro va a tener repercusión legal en Estados Unidos. Eso, Estados Unidos le decía, ay, no, Twitter, no censures a nivel legal en Estados Unidos, o censura al ayatolá, o censure a toda esa gente que está en esos países que tienen unos ideales nefastos para el control de las propias mujeres.
siguen estando en las plataformas y siguen teniendo plataformas en esas empresas. ¿Tú crees que Estados Unidos le va a decir algo a esas empresas? No, mira, no puedes censurarlo. No lo han hecho y no lo van a hacer todavía. Israel, imagínate tú, que hacen cosas también nefastas. Es una pregunta, Iván. Yo no te estoy diciendo que tengas razón o no. Yo solamente me lo pregunto. ¿Por qué siguen en esa plataforma ese tipo de personas? Claro, Steven ha levantado también y no quiero tal, pero me dan ganas de contestar cosas que creo que igual emitiendo en directo no sería lógico, pero según qué grupos de poder que controlan el Estado, dependiendo de la ideología que llevan, tienen ciertas influencias y ciertas conexiones con según qué sitios. Entonces, a favor de ciertas ideologías siempre reman más que otras, pero volvemos a lo mismo. No es por el hecho de que la empresa esté a favor, sino esa ideología que está controlando el Estado es lo que hace que empuje a que esa ideología en todos sus ámbitos se abrace con más facilidad y no se persiga, sino que se apoye. Bueno, pasamos al turno de Steven para que hable también. Hola, sí, es que justamente cuando tocan tema de empresa y negocio toman mi carrera, entonces siempre ahí me meto. Para todos, tengo una licenciatura en marketing y publicidad y bueno, me encanta lo que es el tema económico-político, entonces tengo como que una percepción como que intermedia entre cada cosa. Como se nos enseña en libros visualmente, tocando el tema que nos mencionaba Miguel, el tema de las políticas internas de cada empresa, obviamente, y sumándole a lo que dice Iván, se crean, sí, para el beneficio de la propia empresa y esta tiene que ver con el tema legal, obviamente, que rige una sociedad, que va por ahí de la mano de lo que dice Iván, que en este caso son como que víctimas de las regulaciones que tiene un Estado, en este caso. Ahora, eso sí, claro, también sumo la idea de Miguel, de que esto no quita el hecho de que quieran a veces ganar un poquito más o saquen provecho o partida más de esto. Les doy un caso bastante interesante con una pareja que fue a Disneylandia. Ya, ¿qué sucede? Una pareja fue a comer a un restaurante y aquí viene también, esto lo puede interpretar de muchas maneras. Ya, la pareja preguntó si cierto plato de comida tenía cierto ingrediente. Póngase que sea Darío con su pareja. Y Darío dice, yo Darío soy alérgico al tomate. ¿Esta comida tiene tomate? Y la respuesta en el local fue que no tenía tomate, no tenía tomate directamente, pero aparentemente la producción sí tenía algún compuesto que tenía tomate, pero Darío no lo sabía y le respondieron que no, Darío comió. Punto, Darío murió. Ya, tuvo una complicación respiratoria y Darío murió, como tal. Entonces la pareja de Darío, obviamente, se sintió conmocionada porque preguntaron, no les dieron la respuesta, entonces te voy a denunciar. ¿Sabes qué? Denuncio a Disneylandia. ¿Y ahora qué pasó? Que Disneylandia directamente, o sea, no Disneylandia, una persona le indicó que no pueden denunciar a Disneylandia. O sea, el abogado le preguntó, la primera pregunta fue a la pareja de Darío, ¿ustedes tienen Disney Plus? Y la pareja de Darío dijo, sí, ok, no puedes denunciar a Disneylandia, porque en las leyes y condiciones de uso de Disney Plus, cuando tú aceptas que no puedes denunciar bajo ningún tipo de caso a Disney. Entonces ella se choqueó, hizo viral el caso y es real, eso está. Entonces si alguno de ustedes tienen Disney Plus o alguna plataforma por el estilo, ya saben, no pueden denunciar a Disney. Entonces aquí viene otro debate que detrás de esto, el hecho de cómo nosotros hemos cedido, porque yo estoy casi seguro que al menos aquí más de uno no ha leído todos los términos y condiciones de lo que hemos contratado, cómo hemos cedido nuestras libertades, nuestros derechos a empresas que, como bien indica Iván, no necesariamente son buenas o malas, simplemente responden a querer generar los mayores beneficios posibles. Entonces sí, es un tema bastante interesante y así hay casos por montones. Pues sí, totalmente. Pues nada, chicos, ya estamos un poco pasados del tiempo que teníamos planeado. Yo creo que ya hemos comentado un poco todo lo que queríamos decir, así que yo creo que va siendo momento de ir cerrando, que aquí ya va siendo hora de cenar. Un placer tenerlos a todos como siempre. Hagan las sesiones más largas. La verdad que deberíamos plantearlo, porque son muy interesantes. El tema es que la hora a la que solemos hacer aquí, pues ya se nos empieza a hacer tarde y demás. Nada, pues un placer tenerlos a todos, tanto a los que han venido aquí, como los que lo hayan visto por el directo, como los que lo vean después por el resubido, que intentaremos subirlo lo antes posible, a ver si puede estar para mañana, aunque se puede complicar. Y nada, para la próxima semana, el lunes, no el lunes este que entra ahora, sino sería el siguiente, habría que tener terminado el libro.
Y luego ya pasaremos con el siguiente. Y pues nada, voy a ir cerrando y chao.